Bueno, en este video vamos a ver la explicación del trabajo práctico número 2, que es la verificación del accionamiento de un tren laminador. En principio vamos a empezar por estos gráficos en donde explicamos que un tren laminador es un equipo en el cual se coloca una chapa o una placa metálica y a través de dos rodillos que realizan una presión se sale con la misma placa con una sección menor. Entonces lo que se va produciendo es la laminación de la pieza y se la lleva al calibre que uno busca. Obviamente, mientras va trabajando este tren laminación, en cada una de las pasadas, mientras la placa va pasando por los rodillos, aparece una cupla resistente y una vez que la placa pasó por completo, tenemos un periodo en el cual no hay cupla resistente, pero la máquina sigue rodando porque no se detiene. Luego la chapa se vuelve a pasar por el tren laminador para llegar a un segundo espesor todavía más pequeño. Obviamente, cuando la chapa redujo su espesor, aumentó su longitud. Por eso la segunda pasada va a ser más larga, pero a su vez, como ya le hicimos una pasada, al laminar el material también aumentó su resistencia. Por lo tanto, en la segunda pasada, el espesor de laminación, o sea, la reducción de espesor que vamos a hacer en la laminación va a ser menor. Por eso también la cupla resistente va bajando. Esto mismo se repite en un tercer y en un cuarto ciclo, entonces nosotros podemos ir observando que la cupla resistente va disminuyendo, pero el tiempo de duración de esta cupla es cada vez mayor. Vamos a llegar al final del ciclo en el cual volvemos a empezar con una segunda pieza, o también se podría volver a empezar con la misma pieza haciendo otro periodo de 4 laminaciones. En la segunda parte del gráfico podemos ver una evolución del tipo exponencial que va a ser la evolución que tiene la cupla motriz. La cupla motriz va a ir evolucionando de manera exponencial, ya que la cupla motriz para un objeto que se comporta con un análisis dinámico no puede variar a saltos, sino que tiene que variar de manera exponencial, perdiendo velocidad, la cual almacena a través de su momento de inercia. En cada uno de estos pasajes va perdiendo parte de su energía cinética, lo va haciendo de manera exponencial y luego en los periodos inactivos igualmente aparece una cupla motriz. ¿Y por qué se produce esto? Como podemos observar en todos los periodos, la cupla resistente es mucho más grande que la cupla motriz. Por lo tanto, en un primer análisis de cómo veníamos trabajando hasta este momento, este motor no podría erogar esta cupla, no puede llegar a producir no puede llegar a alimentar esta carga. Sin embargo, como dijimos que estamos haciendo un análisis dinámico, lo que vamos a observar es que durante cualquiera de estos ciclos, vamos a trabajar con el tercero, nosotros vamos a tener un área inferior a la curva, que va a ser toda una energía que el motor está entregando a mi sistema, y un área superior de la curva, la cual no la puede entregar el motor, porque obviamente la cupla es mayor a la cupla motriz, y toda esta energía la va a entregar el volante de inercia. Para poder entregar esa energía, obviamente, lo que está haciendo es perder parte de su energía cinética. Pero en el periodo de descarga en el que sigue, toda esta cupla que vemos aquí, toda esta energía que vemos que está debajo de la cupla motriz, que no se está utilizando para entregar energía a la cupla resistente, lo que está haciendo es devolverle un poco de velocidad al volante. Por lo tanto, en cada uno de estos ciclos de descanso se devuelve una parte de la energía cinética. No necesariamente es que el volante vuelva a tener toda la energía que tenía al principio, pero recupera una parte y sigue teniendo algo de energía para seguir entregando. Entonces, en función de esto, vamos ahora al trabajo práctico y analicemos los datos que nosotros vamos a tener para poder dimensionar un motor que pueda cumplir con un ciclo de este estilo. En principio vamos a tener la curva de carga de la primera pasada, CR', vamos a tener la reducción de cupla por cada pasada, porque nosotros dijimos que la cupla va a ir reduciéndose a medida que vamos pasando nuestra laminación y haciendo las sucesivas laminaciones. Por lo tanto, nos van a dar el dato de la primera cupla y nos van a dar un coeficiente de reducción que relaciona la primera con la segunda con la tercera y la tercera con la cuarta.
Después vamos a tener el valor del aumento del tiempo de pasada, en la cual, así como habíamos dicho que la cupla se reduce, también habíamos dicho que el tiempo de cada pasada va aumentando, y también el tiempo de la segunda pasada es proporcional al de la primera, y el de la tercera al de la segunda, y el de la cuarta a la tercera. Por lo tanto, va a haber un coeficiente que relaciona los tiempos y cómo va aumentando uno respecto del otro. Después vamos a tener la cantidad de pasadas que tenemos. En este gráfico tenemos 4, pero pueden ser más o menos. El resbalamiento a cupla nominal, que este va a ser un dato que vamos a utilizar en el motor. La relación de energía del volante Q, que es un coeficiente que vamos a utilizar más adelante y vamos a explicar para qué sirve. La velocidad del tren laminador, o sea, la velocidad de nuestra carga, que no necesariamente va a ser igual a la velocidad del motor. El factor de corrección por pérdidas adicionales y por variación de corriente K, que más adelante vamos a ver para qué se utiliza. El rendimiento mecánico del reductor, y después los diversos tiempos. T', que va a ser el tiempo de la primera pasada. T1, que va a ser el tiempo entre cada una de las pasadas y que se va a mantener constante para, en este caso, los 3 intervalos entre cada una de las pasadas. Y después T2, que es el tiempo entre cada ciclo, que es el tiempo entre estas 4 laminaciones, y en el caso de que fuesen solo 4, las 4 sucesivas de la próxima pieza. Bien, el paso número uno de cálculo va a ser ir determinando todas las cuplas resistentes y todos los tiempos para poder armar el diagrama que habíamos visto en el punto anterior. Entonces, en principio, nosotros vamos a tener que la cupla resistente de una de las pasadas va a ser igual a la cupla resistente de la pasada anterior dividido el coeficiente X de disminución de la cupla para cada pasada. Obviamente, la cupla resistente número 1 es dato, por lo tanto no se calcula, así que empezamos a partir de la número 2 y se calcula con la 1 y con el coeficiente X. Lo mismo para los valores de tiempo. El tiempo para una pasada va a ser igual al tiempo de la pasada anterior por el coeficiente Z de aumento del tiempo. El tiempo inicial también lo tenemos, solamente tenemos que calcular los siguientes. Ahora, estos valores de cupla que obtenemos acá son cuplas resistentes medidas del lado de carga, pero nosotros hemos dicho que vamos a tener una velocidad de la carga distinta a la velocidad del motor, porque vamos a tener algún tipo de acople con algún tren reductor. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es referir todo a las cuplas al lado motor para que puedan sumarse y restarse directamente, si no sabemos que no podemos trabajar de manera directa. Entonces, para poder referir cada una de estas cuplas que obtuvimos antes del lado carga al lado motor, lo que vamos a tener que hacer es multiplicarla por 1 sobre el rendimiento mecánico y por la relación de velocidades entre la carga y el motor. Hacemos estos cálculos para todas las pasadas que nos hayan dado de datos y armamos un cuadro similar a este donde tengamos para cada una de las pasadas, en este caso hay 4, pero ustedes pueden llegar a tener más, el valor de cupla resistente referida al lado motor y de cada uno de los tiempos. El próximo punto es el dimensionamiento del volante de inercia. Lo primero que vamos a tener que hacer es determinar la energía que va a absorber mi cupla resistente y la máxima, porque nosotros habíamos visto que teníamos 4 ciclos de trabajo. Entonces, en cada uno de esos ciclos de trabajo nosotros vamos a consumir una parte de la energía. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que determinar de esos 4 ciclos cuál es el valor de energía máxima. Vamos a ver cuando hagamos los cálculos que, si bien usted lo tiene que verificar, la pasada de más energía en general suele ser la última, porque el tiempo de pasada se aumenta mucho más rápido que lo que se disminuye la cupla resistente. Entonces, una vez que determinamos que la cuarta pasada es la peor, hacemos el cálculo de cupla resistente máxima por la velocidad del motor por el valor del tiempo de esta última pasada. Determinamos entonces así la energía resistente máxima. Después calculamos la energía que nosotros vamos a necesitar en nuestro volante, que es la que va a tener que entregar para poder cumplir con la energía máxima de una de las pasadas. Entonces va a ser igual a la energía que habíamos calculado antes, pero multiplicado por este coeficiente Q que habíamos visto que estaba dentro de los datos. Este coeficiente Q es un coeficiente de mayoreo del valor de la energía. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros utilicemos nuestro volante, recuerden que nuestro volante entrega energía mecánica perdiendo parte de su energía cinética. Por lo tanto, lo que está haciendo es bajar su velocidad de rotación.
Ahora, la máquina no puede entregar toda, o sea, el volante no puede entregar toda su energía cinética, porque si entrega toda, el 100% de su energía cinética, lo que estaría haciendo es que la velocidad baje a cero. Por lo tanto, la máquina se estaría deteniendo, arrancando, y recuerden que estaría pasando por zonas de la cupla, donde la cupla es inestable. Por lo tanto, este coeficiente lo que hace es que una parte de la energía se entrega. Por lo tanto, lo que nos está ayudando es acotar la velocidad máxima y velocidad mínima de la máquina y las zonas donde estamos trabajando. Una vez que determinamos la energía del volante, calculamos el momento de inercia del volante con la fórmula de energía cinética. O sea, esto se deduce, recuerden, acá está el 2, ¿cómo era la energía cinética de cualquier masa rotacional? 1 medio de J por la velocidad al cuadrado. Aquí tenemos el 2 del 1 medio y la velocidad al cuadrado. La energía y después los otros valores, recuerden que nosotros estamos calculando la diferencia de energía que podemos entregar. Por lo tanto, es la velocidad final menos la velocidad inicial. De ahí salen estos términos y después el rendimiento por el rendimiento mecánico. Una vez que determinamos el momento de inercia del volante, vamos a pasar al dimensionamiento del motor. Entonces, vamos a calcular la energía total del ciclo, que es la sumatoria de todas las energías de cada una de las pequeñas partes en las que estamos trabajando. Obviamente, lo único que va a demandar energía del motor son las energías. En este caso, en realidad, nosotros vamos a tener demanda de energía del motor tanto en las pasadas activas como en las inactivas, porque en las activas estamos entregando energía a la carga y en las inactivas al volante de inercia. Entonces hacemos la multiplicación de cada una de las energías resistentes como la velocidad del motor por cupla resistente por su tiempo, cupla resistente por su tiempo, y así sucesivamente. Como la energía que el motor va a darle al volante es una energía que el volante dio a la carga, si yo solo multiplico o sea, hago las energías que erogué en todas las cargas, suponiendo que se la dio totalmente el motor, voy a poder calcular de esa manera lo que estoy demandando de mi red. El tiempo total del ciclo va a ser la sumatoria de todos los tiempos y por lo tanto la potencia mecánica que yo voy a necesitar es la energía total del ciclo dividido el tiempo total del ciclo. Ahora, para seleccionar el motor, voy a calcular una potencia del motor que va a ser un poquito más grande que la potencia mecánica que yo calculé con el factor K. Habíamos visto en el punto de los datos que el factor K era un factor de corrección por pérdidas adicionales y por variaciones de corriente. O sea, en principio, nosotros como sabemos que la corriente no es fija, sino que va a ser variable, esto lo que está haciendo es una especie de corrección por servicio. En este caso nos van a dar un factor K para que nosotros no tengamos que hacer la corrección por servicio, pero si ustedes tuviesen el servicio completo y en un análisis real, esto lo tendrían que determinar de una manera energética como veníamos haciendo en los ejercicios de servicio. Una vez que determino la potencia del motor necesaria, lo que hago es me meto en un catálogo de algún fabricante de motores y elijo de ese catálogo uno de los motores. Recuerden que si este valor me da un valor que no es un valor exacto de un motor, lo que tengo que hacer es elegir el inmediatamente superior.